Yo soy guys, tal, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Yo soy Led Manuel de CMB y junto al equipo detrás de cámaras, hoy te traemos las noticias más destacadas de la semana. Así que pónganse cómodos, vayan por palomitas y su refresco favorito, que ya vamos a empezar. De seguro has visto que lamentablemente Australia está viviendo una de sus peores temporadas de incendios forestales, alimentados por temperaturas récord y meses de severas sequías. Y según trabajadores de emergencia, lo peor aún está por venir. El sábado pasado los incendios ardieron peligrosamente fuera de control en la costa este, impulsados por las altas temperaturas y vientos poderosos, dejando a miles de hogares sin electricidad. Ya 24 personas han muerto, incluyendo varios bomberos, 500 millones de animales muertos, casi 6 millones de hectáreas consumidas y más de 1500 casas destruidas. Además, hay decenas de personas desaparecidas. Por otra parte, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, advirtió que los devastadores incendios pueden continuar ardiendo por meses. Esta ha sido una situación muy trágica para los koalas. Hay cálculos de unos 8000 koalas que han muerto por los incendios en el norte de Nueva Gales del Sur, y cerca de 30% del hábitat de los koalas en el norte del estado han resultado afectados. Probablemente en estos días han estado viendo noticias de la supuesta extinción de los koalas. Pues esto no es del todo cierto, ya que en la escala de extinción se encuentran en el estado vulnerable, pero esto no quiere decir que ya no hayan koalas. Un experto agrega que muchos de los animales que han sobrevivido los incendios podrían morir posteriormente debido a la falta de alimento y refugio que resultan de la pérdida de sus hábitats. Hasta ahora se calcula que los incendios han destruido 5.8 millones de hectáreas de bosques australianos, conocidos por su singular flora y fauna. El acabar con los incendios no es cosa sencilla, puesto que al tratar de apagarlos se lanza agua y sustancias extintoras desde aviones y helicópteros desde tierra, pero esto no alcanza, y a veces es mejor tratar de evitar que se expanda. Suave, pero antes de seguir, recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Una vez dicho esto, continuemos. En otras noticias, como hablamos anteriormente, Estados Unidos había atacado a Irán. Pues esta semana Irán respondió a Estados Unidos con un ataque con misiles a 2 bases en Irak. Irán ha golpeado a Estados Unidos disparando misiles contra 2 bases aéreas en Irak, donde están desplegadas tropas estadounidenses, la de Ain al-Assad en el oeste del país y una en Erbil, en el Kurdistán iraquí. Según ha confirmado el Pentágono, las autoridades iraquíes indican que 22 cohetes golpearon los recintos militares, mientras la televisión estatal iraní habló de 15. No constan víctimas mortales en el ataque, según fuentes iraquíes y estadounidenses. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de su Twitter ha confirmado que no ha habido estadounidenses heridos en el ataque de Irán a 2 bases militares en Irak. En una alocución en la Casa Blanca, Trump ha optado por un tono contenido y su respuesta se ha centrado en nuevas sanciones económicas. Donald Trump ha publicado un tweet: todo está bien, pero aquí en CMB nos preguntamos ¿por cuánto tiempo? Y por último, pero no menos importante, como lo digo en mi canal, 2 fuertes sismos golpearon estas semanas a Puerto Rico. El más intenso de ellos, de magnitud 6.4, ocurrió en la madrugada de este martes y dejó al menos un muerto, dañó edificios, casas y escuelas, apagones y severos daños de infraestructura, además de derribar la maravilla natural de Puerto Rico, Punta Ventana. Como resultado, la gobernadora interina Wanda Vázquez declaró el estado de emergencia y activó a la Guardia Nacional para socorrer a los afectados por la secuencia de sismos que se registran desde hace más de una semana. Ese mismo día pusieron la alerta de tsunami, pero horas más tarde fue cancelada. De parte de todo el equipo de CMB, fuerza a nuestros hermanos puertorriqueños. Esas cosas pasan, pero lo importante es volverse a levantar juntos como pueblo y nación. Aquí en CMB les damos todo nuestro apoyo. Recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Seguirnos en todas nuestras redes sociales, en las cuales aparecemos como CMB en Facebook y en Instagram. Tampoco olviden pasarse por mi canal de YouTube, Ledin25, donde subo vlogs cada semana. Tampoco olviden darle amor a todos los que estamos participando en este video, porque no solo yo lo estoy haciendo, también hay un gran equipo detrás, el cual estará en la descripción. Sin más por el momento, estas fueron las noticias de la semana. No olviden dejarnos su apoyo con un like y su valiosa suscripción. Yo soy Led Manuel de CMB y les doy gracias por su atención. Se cuidan mucho, hasta luego.